yo acá, ya cuando entramos en resistencia ya no hay muchas fotos así generales que podamos plantear, así que se me ocurrió mostrar un poquitito los elementos que se usan para un ensayo de tracción de una barra. Es un dispositivo que en realidad lo que hace es estirar la barra. De a poquito le genera fuerza y se va estirando. Y depende del acero, es el diagrama que podés obtener a medida que vas incrementando la carga y vas midiendo cuánto se estira esa barra. Y finalmente, cómo rompe. Entonces, podemos hablar principalmente de aceros que son dúctiles o aceros que son frágiles. Los dúctiles, en general, se llaman a los que tienen una secuencia más o menos parecida a esto que tenemos acá arriba. Así que tenemos todo un periodo que es lineal, después empieza a fluir el material, es decir, que casi con una carga constante el material se continúa deformando, después empieza a endurecerse y a tomar más resistencia hasta que llega a un valor máximo de carga, y después empieza a caer directamente y se termina rompiendo. Nosotros durante todo el periodo de resistencia vamos a trabajar en la parte lineal, en toda esta parte. Vamos a tratar de no salirnos de ese sector. Y eso lo vamos a hacer tomando algunos recaudos de seguridad. Eso se llama el coeficiente de seguridad. Y acá en esta foto, además de este diagrama, que después lo vamos a ver un poquitito más en detalle, vemos una barra de acero, estas barras de acero son las que se usan en el hormigón armado, cómo se rompió en el medio. Fíjense que hay un periodo que se llama una parte de estricción, que es donde se empieza a achicar la sección del material. Esta es la sección original, se empieza a achicar la sección del material hasta que se termina rompiendo. Esto no es ni más ni menos que lo que ustedes cuando eran chicos jugaban con el chicle y que lo estiraban. Empezaban a estirarlo y ¡tic! Llegaba un punto en el cual la sección del chicle se hacía cada vez más chiquita y se rompía. Y grande también. ¿Cómo? De chico y de grande lo hacían. Y de grande también, sí, bueno, pero no quería. Pero bueno, este es el ensayo de tracción. Y la verdad que este ensayo de tracción nos da muchas cosas a nosotros para poder dimensionar y para aplicar elementos de resistencia. La primera, lo que les decía, nosotros vamos a trabajar en esta parte que es lineal, y este ensayo también nos da mucha información acerca del material que vamos a usar a lo largo de la parte de resistencia. Entonces, yo acá, como siempre, repaso las hipótesis y agregué algunas adicionales. Una de ellas es que el material va a ser homogéneo. Otro es el principio de Saint-Venant, que es, y voy a ir para atrás. En realidad, el principio de Saint-Venant, si ustedes ven acá, tenemos el elemento que lo empieza a estirar, y acá tenemos un dibujo de la probeta. Fíjense que todo el análisis que ustedes vieron acá se hace en un sector de la probeta que está en realidad alejada de donde están aplicadas las cargas. Eso es el principio de Saint-Venant. Vamos a analizar en realidad lo que le está pasando a todo en secciones que están alejadas de los puntos de aplicación de las cargas. Después, la linealidad mecánica, que es lo que acabamos de decir recién, que es ni más ni menos la relación lineal entre la carga y los desplazamientos. La linealidad estática, que vamos a seguir aplicando, analizar las cargas aplicadas en su posición original, y los pequeños desplazamientos, que es la linealidad geométrica. Con estas reglas de juego, ahí podemos empezar a hablar
de solicitación axil, que es el primer punto. Pero como siempre, les planteo todo lo que vamos a ver en resistencia. Lo primero que vamos a analizar es lo más fácil, que es solicitación axil. Después la clase siguiente vamos a ver flexión. La flexión está relacionado con, bueno, solicitación axil es cuando tenemos esfuerzo normal, que es distinto de cero, el momento flexor es igual a cero y el corte es igual a cero. La flexión pura es cuando no tenemos ni esfuerzo axil ni corte y tenemos solamente momento flexor, o solamente lo analizamos porque nos interesa solamente analizar eso. La compuesta es cuando tenemos esfuerzo axil y momento flexor y no nos interesa el corte o no lo estamos analizando en ese momento. Después tenemos que cada una de estas, tanto la pura como la compuesta, la podemos tener normal u oblicua. Normal es cuando tenemos flexión en un solo eje, ya sea en el Y o en el X. La oblicua es cuando tenemos momento flexor en los dos ejes. Y lo mismo nos pasa con la compuesta. Después tenemos otro tema que es la flexión transversal o flexión y corte, que es en realidad cuando empezamos a considerar el corte y empezamos a analizar qué pasa con el corte. Vamos a ver también que la solicitación axil, todo esto es teoría de barras, pero la flexión es mucho más importante en la teoría de barras, que es cuando teníamos, ¿se acuerdan? Cuando teníamos una de las dimensiones mucho más grande que las otras dos. El corte, en realidad, si bien es una verificación que nosotros hacemos en resistencia, pasa a ser ultra importante cuando tenemos una barra, en vez de ser una barra larga, una barra cada vez más corta y con fuerzas aplicada en el medio, en cualquier lado. Entonces ahí pasa a ser muy, muy importante. Lo que no quita que en función del material que podamos tener, no lo vayamos a necesitar analizar. Como por ejemplo, vamos a calcular qué pasa con una viga cuando la tenemos que clavar. Y ahí tenemos que hacer una verificación porque si no se nos pueden romper los clavos, o los tornillos, o los bulones, como nosotros los decimos. El otro tema es la torsión. Torsión tenemos cuando ya no es ni en el eje X ni en el eje Y, sino el momento a lo largo del eje de la barra. Es distinto de cero. Esto es principalmente en todo lo que sean ejes de movimiento, la bicicleta, el eje de la bici es un caso. Vimos torsión, no sé si se acuerdan, un ejercicio que el ejercicio del semáforo teníamos momentos torsores. Y el último tema es pandeo. Y el pandeo es cuando ya ahí nos alejamos de la linealidad estática y empezamos a considerar las fuerzas en su posición deformada. Esto es todo lo que nosotros vamos a estar viendo en la segunda etapa y en la segunda parte. ¿Qué tipo de problemas podemos tener en la resistencia? Fundamentalmente son dos. Uno de ellos es dimensionar, es decir, hallar la sección para la cual, para unas fuerzas determinadas o un estado de carga determinado, no se me rompa. En realidad es eso, nada más. Y vamos a tener como datos las cargas y vamos a querer hallar las dimensiones de la estructura, es decir, las longitudes de las barras, las alturas, vamos a tener que sacar sí o sí los diagramas y características para eso, y vamos a tener que hallar una sección que no se me rompa y o no se me deforme más de lo que yo quiero que se deforme. No es lo mismo la deformación que se puede admitir para una viga de un techo que para una viga de un tren, ¿sí? De un puente de un tren.
si se deforma demasiado el puente del tren, es como que no va a funcionar el tren. Entonces, no es lo mismo en un caso y en el otro, y vamos a tener distintas deformaciones o desplazamientos admisibles. Y el otro problema que vamos a poder hacer es verificar. Y en este caso vamos a tener como datos las cargas, las dimensiones y la sección. Y esto en general es cuando nosotros ya tenemos algo que está construido y le estamos cambiando el uso, le estamos incrementando las cargas, y queremos ver si realmente lo que nosotros tenemos nos sirve para el nuevo uso. ¿Sí? Y acá de vuelta, lo que vamos a verificar siempre es que no se me rompa y que no se me deforme más de lo admisible. Estos son los dos problemas que vamos a ver en resistencia. Después, si no me equivoco, ustedes vieron con Carlos, y esto lo voy a pasar rápido porque lo vieron muy en profundidad y no es más ni menos que un machete, la definición de tensión, que es ni más ni menos una ley de distribución de fuerzas interiores. Lo vieron como el límite cuando el área tiende a cero el diferencial de la fuerza dividido el diferencial de área en un punto, en el entorno de un punto de una sección. Vieron también los componentes de la sección, vieron que las tensiones pueden ser normales o pueden ser tangenciales, y las vas a tener normales cuando son perpendiculares a la sección y tangenciales cuando están en el plano, y esas pueden ser las tau, tau ZI o tau ZX, que tienen un determinado, se nombran justamente las tensiones tangenciales, primero con el eje perpendicular a la sección y después el eje que ustedes están analizando. Tau ZI es la tensión tangencial en el plano perpendicular al Z a lo largo del eje Y, y el tau ZX es la tensión tangencial en el plano perpendicular a Z a lo largo del eje X. Y las tensiones normales son las tensiones que se numeran o se nombran de acuerdo al eje que están actuando. Otra cosa que vieron es un teorema que nos va a servir, sobre todo en flexión y corte, que es el teorema de Cauchy. Y que te dice que si vos tenés el cubito elemental, que seguro que lo vieron con Carlos, cuando vos tenés dos tensiones tangenciales que van hacia una arista, las dos o se acercan o se alejan, como en este caso. En este caso se están alejando y en este caso de arriba se están acercando. ¿Sí? Y fíjense un pequeño detalle. Las dos que se están acercando son las tau ZX y la tau XZ. Fíjense la nomenclatura. Y no solamente se están acercando, sino que además pasan a tener el mismo valor. Otro tema que vieron con Carlos seguramente es el concepto de desplazamientos y deformaciones. Chicos, párenme si hay alguna duda de todo este repaso ultra rápido que estoy haciendo. Y el tema es, ¿cómo funciona todo esto? Vos tenés un sistema de cargas, vos tenés acciones exteriores, como consecuencia de esas acciones exteriores, los materiales se deforman y empiezan a cambiar su forma. Y esas deformaciones que podés llegar a tener pueden ser lineales, que en realidad no es, y son lineales específicas, que son los épsilons, que es lo que se alargó dividida la longitud original, y estos componentes pueden estar a lo largo de los tres ejes, porque este épsilon es genérico, y también vas a tener una deformación angular que es cuánto se deforma angularmente esa sección, también llamada distorsión.
repasando así rápidamente, este épsilon lo vamos a usar en lo que es axil, también en axil. La deformación angular la vamos a ver más en torsión, así específicamente. Los épsilons están asociados a las tensiones normales y la distorsión está asociada a las tangenciales. Y después, en función de todo esto, tenemos los vectores de desplazamientos, que el origen siempre está en el cuerpo sin deformar, y el extremo está en el cuerpo deformado, y los componentes, y los componentes del vector de desplazamientos, que lo llaman U, V y W, de acuerdo a cada uno de los ejes. Y tenemos desplazamientos angulares también, que son los giros. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? ¿Fui muy rápida? ¿Se me durmieron todos? Se durmieron todos. Definitivamente, Lucas, se me durmieron todos. Cero, silencio absoluto. ¿Alguna duda? Ya tengo a alguien en el chat. Vamos bien, me dice Mariana. Ok. Mariela, perdón. Bueno. Ley de Hooke. La ley de Hooke no es ni más ni menos que la hipótesis de linealidad mecánica que nosotros vimos, que es la linealidad entre tensiones y deformaciones. Y acá de vuelta, yo acá les puse un video que vi en YouTube que me pareció que es bastante piola. Les recomiendo que lo vean porque no es ni más ni menos que un ensayo de tracción de una barra. No tiene mucho sentido que lo veamos todos juntos, a decir verdad. Pero a partir del ensayo de tracción que les estuve contando un poco al principio, medimos la carga P y el alargamiento de la barra asociada a cada uno de los escalones de carga, y como les contaba hoy, para un acero dúctil tenemos un diagrama que es más o menos esto, donde medimos la carga y el delta L. Si a partir de esto nosotros dividimos por el área de la sección la carga P y por la longitud total original de la sección el delta L, podemos encontrar un diagrama de tensión-deformación. Y esta es la ley de Hooke, la relación entre tensiones y deformaciones, que es lineal en esta primera etapa. Que nosotros planteamos una relación, una tensión de proporcionalidad hasta la cual tenemos una relación lineal. Entonces, fíjense que nosotros, si quisiéramos hallar una tensión en cualquier punto, conocida la deformación de la barra, lo multiplicamos por este ángulo en realidad, que es ni más ni menos que el módulo de elasticidad o módulo de Young, que para el acero, acuérdense de este número, es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, podemos encontrar automáticamente el valor de la tensión. Y viceversa, si conocemos el valor de la tensión, lo dividimos por el módulo de elasticidad, que es una característica del material, y encontramos la deformación. Otro tema es, bueno, acá la tensión proporcional, más o menos para un acero dúctil, es del 0,1%, la deformación. Después tenemos otro dato que es la tensión de fluencia, que es lo que yo les decía, cuando para una carga fija empieza a fluir el material, es decir, se continúa deformando. Y esa deformación llega más o menos hasta un 2%, dependiendo del acero, la composición del carbono y demás yerbas. Después continúa todo un proceso de endurecimiento que llega a una tensión máxima el acero, aparece todo un sector de estricción donde disminuye el área y termina rompiéndose el material. Y esa es la tensión de rotura. Nosotros vamos a trabajar siempre, en realidad, por debajo incluso de esta tensión
de proporcionalidad. Nosotros en realidad vamos a tener como dato de nuestro acero, en general, la tensión de fluencia. Hay varias metodologías en las cuales se trabaja con la tensión máxima, con la tensión de rotura. Nosotros vamos a trabajar, lo que vamos a tratar de lograr es que el material no fluya. Es decir, y para eso vamos a dividir esa tensión de fluencia por un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de seguridad. Y a eso vamos a llamar tensión admisible. Entonces, nosotros vamos a intentar siempre que nuestra tensión de trabajo sea menor a esta tensión admisible que nosotros podemos considerar como máxima a lograr. ¿Estamos hasta ahí? ¿El cuentito sigue? ¿Está más o menos claro? No, se me fueron. Está claro, está claro. ¿Está claro? Graciela. ¿Más o menos me siguieron? Sí, está muy bueno el machete. Ok, Graciela, una pregunta. diga. En la página, ahí, la segunda etapa, no estarían, ¿qué pasa? ¿Por qué es así, digamos, el gráfico? La carga, ¿por qué aumenta y disminuye? Empieza a endurecerse el material y empieza a poder tomar mayor carga el material en sí, una vez que termina de fluir. Es un poco lo que se termina deduciendo de este acero que es un acero dúctil, nada más. Claro. Funciona así. Hay otros, por ejemplo, un acero frágil, por ahí es una cosa así. Claro, quiebra directamente. Claro. Es decir, estos son ensayos, y a lo largo de numerosos ensayos llegaron a la conclusión de que en función de la composición del carbono, en función de aditivos que se le agregan y demás, podés tener un acero que funciona de esta manera. Nos interesa un acero, un material que sea dúctil, porque en realidad lo que te está diciendo es, está avisando antes de romperse. Claro. Un material frágil, a ver, volviendo a materiales que nosotros conocemos, el hormigón es frágil, se banca un montón a la compresión, a la tracción no se banca nada, y no te avisa. Entonces, cuando rompe, te rompe de golpe, y quedás en papa de la vida. ¿Sí? Más o menos. Graciela, Sí. hola. ¿A qué Sí. te referís con no te avisa? No te avisa que se rompe así, tac. Esto que nosotros vemos acá, que es la fluencia del Pero, material, por ejemplo, cuando vos haces un ensayo, Sí. cuando vos haces un ensayo y tenés un material que te empieza a avisar, que se empieza a deformar y vos no le aumentaste la carga, vos ahí te das cuenta de que tenés un problema. En cambio, si vos tenés un material que de repente, de la noche a la mañana, le estás aumentando la carga, funciona todo bien, y de repente se te rompió, tenés que salir corriendo. Es un poco eso, lo que te dice no te avisa, ¿sí? Un hormigón Graciela, es un material frágil. Un acero dúctil, como estos normalizados, que nosotros perfiles y demás, te va a avisar antes de romperse. Es decir, se va a deformar mucho, no es que te va a avisar con un sonajero, ¿eh? No, pero por ejemplo, o sea, no es que lo estoy construyendo yo, o no sé, es algo que ya está hecho. Por supuesto, es algo que ya está hecho. Entonces, yo tengo que analizar un pedazo de, no sé, de una barra de la estructura, lo corto Sí, y... suponete que tenés una viga, ¿sí? Tenés una viga que está hecha, una viga solicitada a flexión, ¿sí? Con una carga concentrada en el medio. Ahí estamos. Tenemos diagramas de todo tipo, ¿no? Y resulta que vos le empezás a aumentar esa carga,
Si vos tenés un acero que es dúctil, va a llegar a un punto en el cual vas a tener un montón de cosas en el medio, plastificación, todo lo que vos quieras, pero que van a ser más difíciles, pero en un momento dado va a empezar a deformarse demasiado, ¿sí? Y ahí es cuando te llaman y te dicen, ingeniero, tenemos un problema, y vos empezás a temblar, ¿sí? En cambio, si vos tenés esa misma barra de hormigón nada más, empezás a cargarla y notás que a una determinada carga se te partió directamente. Eso es no avisar, ¿sí? Porque no ves esa deformación que en realidad te lo marca acá el ensayo de tracción. ¿Sí? Esto lo van a ver igual en otras materias de cómo se comportan los materiales. Van a ver cómo es la diferencia entre un acero dúctil, un acero frágil, van a ver otros tipos también de metales con distinta cantidad de carbono, porque al final lo que dice que si un acero es dúctil o frágil es la cantidad de carbono que tenga el metal. Pero igual esto lo van a ver más adelante, ¿no? No sé si es lo que... Esto no se lo vamos a tomar en el examen, chicos, pero de todas Claro, formas no. que les interese. Acá lo importante en esta materia en particular es que tengan una idea de cómo es el diagrama de relación entre tensión y deformación, y que nosotros siempre vamos a estar trabajando en esta parte del material. Es decir, nunca vamos a llegar a esta fluencia. Y no vamos a llegar gracias a este coeficiente de seguridad que nosotros vamos a adoptar en función del uso del material, del uso de la estructura, del material, ¿qué más? La zona donde estás trabajando muchas veces. Y eso está dado por las normas que nosotros usamos. ¿Sí? Graciela, Señor. sí, se sabe qué punto, o sea, eso no sé, no nos sirve a nosotros, pero de chusma nomás. ¿Se sabe hasta qué punto de carga se aplica, o sea, por ejemplo, a un acero en particular, sabiendo la gráfica como es puesta estudiado, hasta qué nivel de carga se le puede aplicar o haya un límite estimado para no llegar muy cerca del límite o cómo es eso? Sí, en realidad, cuando vos comprás un acero F24, lo que te está diciendo ese F24 es que la tensión de fluencia es de 2.400 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y ese es un acero común y corriente que podés llegar a utilizar. Los perfiles que vimos, los diagramas que vimos de los perfiles, las tablas, son un F24 en general. ¿Sí? ¿Y no te pueden vender algo que sea, que te dicen es esto y en realidad no es tan así? Mira, te voy a contar algo que me pasó a mí. Resulta que tenemos unas barandas que teníamos que ponerle un refuerzo adentro, porque el aluminio no tiene una resistencia importante. Entonces, la mayoría de las barandas que ustedes ven muy lindas de aluminio, adentro tienen un perfil de acero. Resulta que el cálculo que habían hecho, un perfil común y corriente, no verificaba, ¿no? Entonces, para que verificara, tenían que usar un acero de mayor resistencia a este que te estoy diciendo, que es un F24, que es lo más común en el mercado. Entonces, lo que yo le tuve que pedir a la empresa es que me hiciera un ensayo de tracción y que me certificara el material que me traía la obra, ¿sí? Para asegurarme de que lo que traían a la obra era lo que les habíamos, digamos, lo que ellos mismos habían dicho de que verificaban. Porque si no era un acero de mayor resistencia, eso se podía deformar demasiado, o incluso romper. ¿Sí?
De todas formas, cuando vos comprás un acero y demás, tiene un sellito que te aparece qué material es. O al menos debería. ¿Está en regla? Si está en regla, tiene un sellito que te dice qué tipo de material es. Anda a encontrarlo, porque a lo mejor compras uno que está cortado y se te complica, pero bueno. Debería estar. ¿Cómo? Debería estar. ¿Contesta esa la pregunta? Sí, gracias. Este ensayo, que en realidad les estoy contando del ensayo de tracción, es muy común hacerlo. Es muy, muy común hacerlo siempre. Sigo, ¿eh? A menos que tengan alguna otra duda. Graciela, ¿me escuchás? Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Si el ensayo de tracción del acero es así, vos dijiste que el hormigón no aguanta tracción. ¿Cómo sería el gráfico? Es un material frágil, es decir, sería corregime vos, pero sería más o menos lo que yo les dibujé hoy. Cosa así. O más chico, porque si es atracción se te rompe por acá. Sí, atracción ok. mucho menos. Sí. Perfecto, gracias. Vamos, ¿sigo? Qué interesados que estuvieron con el ensayo de tracción, no lo puedo creer. Mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, entremos en el tema de nuestro, que es en realidad de todas las solicitaciones, de todos los... el más sencillo de todo. Solicitación axil. Acá tenemos solamente esfuerzo normal, no tenemos momento flexor y no tenemos corte. ¿Se acuerdan de esto, no? Si yo tengo la barra, una barra traccionada, son dos fuerzas que están aplicadas en la barra, traccionadas así. Y cuando cortamos en algún sector, nos aparecen los esfuerzos normales N. Ahí estamos, ¿no? Díganme que se acuerdan de esto, porque lo vimos en diagramas por todos lados, ¿sí? Y esto que nosotros vimos, estos dos esfuerzos normales, son de tracción si coinciden con nuestro eje de coordenadas y con nuestra convención. Acá siempre vamos a decir que el material es homogéneo. Y fíjense, si yo agarro y analizo lo que le pasa a este pedacito de barra, cuando yo lo estoy estirando, mejor dicho, cuando yo le estoy aplicando la tracción, se me va a estirar un delta L. Y como nosotros estamos analizando lo que pasa alejado de los puntos donde están aplicadas las cargas, podemos decir que ese delta L va a ser uniforme a lo largo de toda la sección. Es decir, arriba, abajo, en el medio, siempre vamos a tener el mismo delta L. Entonces, podemos calcular la deformación específica delta L sobre L y podemos decir que ese estiramiento es el mismo. Fíjense, si tenemos una sección que es rectangular, y sí, yo sé que elegí la sección más fácil, vamos a tener una distribución de deformación de epsilon uniforme a lo largo de toda esa sección. Y si aplicamos la ley de Hooke, que es la tensión igual al módulo de elasticidad por epsilon, por linealidad mecánica, vamos a tener una distribución de tensiones a lo largo de la sección también uniforme. Otra escala, pero uniforme igual, al fin. Y vamos a decir que esa tensión es igual al esfuerzo normal dividido el área. Y para verificar o para dimensionar, la fórmula que vamos a utilizar es que la tensión, que es igual al esfuerzo normal dividido el área, sea siempre menor o igual a la tensión admisible que vimos recién. Es decir, esa tensión de fluencia dividido en coeficiente de seguridad
que te lo tienen que dar. O te dan la tensión admisible o te dan el coeficiente de seguridad y la tensión de fluencia del material. Y también tenemos que verificar que la deformación, ese delta L que nosotros calculamos, sea menor o igual a un delta L admisible. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Uy, va a sobrar tiempo. Y fui tan rápido con geometría de la superficie que me va a sobrar tiempo. Mejor. Sí. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? La verificación, la dimensionamiento y verificación lo vamos a hacer con la tensión menor o igual a la admisible, y las deformaciones nos van a dar una deformación, un estiramiento admisible, y eso es lo que tenemos que cumplir. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. ¿Cómo es eso, muy Graciela, bien. lo último que dijiste? De que lo que hay que cumplir. Que lo que tenemos que cumplir son dos cosas. Una, que no se me rompe, ¿no? Que no se rompa. Es decir, que la tensión sea menor o igual a la tensión admisible. Y lo otro, que no se me deforme más de lo que yo quiero que se deforme, o que yo admito que se deforme. ¿Sí? Ok. Que tengan, a ver, este delta L, es decir, lo que se estiró el material o lo que se achicó el material, se contrajo el material, tiene que ser menor o igual que un estiramiento admisible o una contracción admisible. ¿Sí? Entonces, Perfecto, gracias. los datos que a mí me tienen que dar es esto, y algo como para obtener el esfuerzo normal. ¿Sí? Esos son los tres datos que yo voy a tener que tener. Si estoy verificando mi sección, también me van a dar el área. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahora hagamos un ejercicio, si les parece. Ejercicio básico para entender el tema. Tenemos una barra que ahora vamos a considerar el peso propio de la barra. Nos dan como 1 kilo por metro lineal, con una carga P en la punta. Nos dan como dato la longitud, el G. Nos dan también, nos dicen que es una barra maciza de sección circular, es un F24, nos dan el coeficiente de seguridad, que es 1,5, y nos dan el estiramiento admisible de esa barra, que es la longitud original dividido 200. En este caso, 1 centímetro. Y nos dan la carga P y nos dan el G, que es 1 kilo por metro. Fíjense que no es nada, ¿no? Y la longitud de la barra, que es de 2 metros. ¿Qué me ayuda? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Uy, Santiago, te tengo ahí en la mira, así que vos arrancás ayudándome vos, si estás. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Se me fue, se me fue. Agustín, Lo primero, para este ejercicio necesitas sistema de referencia. estaría bueno. En realidad tenemos que resolver la estructura, ¿no? Pero sí, perfecto, sistema de referencia. ¿Y después? Después podrías calcular el epsilon. Más que el epsilon, antes del epsilon me parece que tenemos que calcular algo más. Ya tenemos a alguien en el chat. Las reacciones Las de reacciones vínculo, de vínculo. dice Micaela. Muy bien. ¿Y cómo son las reacciones de vínculo, Santiago, acá de este empotramiento? ¿Cuánto valen? ¿Y para dónde van?
Porque ya a esta altura somos todos expertos en calcular reacciones. Fíjate, yo tengo una fuerza P que va para abajo. ¿Y cuánto vale la resultante de G? G por L sería G por L más. más P, ¿Y cómo pero sería la reacción opuesto. acá? Opuesta. Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las reacciones de vínculo. Bien, Micaela. Lo segundo, Agustín, ¿te animás? ¿Qué se te ocurre? Operaciones. Lo segundo que tenemos que hacer. No sé. Y a ver, repasemos lo que estuvimos viendo en estática. Lo primero que hacías es calcular las reacciones de vínculo y después, ¿qué tenías que hacer? El vínculo, después En el parcial, ¿qué te pedía? pedía los diagramas de características. Correcto. ¿Y qué diagramas tenés acá? En este caso tenés o sea, si tomas el sistema vertical, digamos, tenés de esfuerzo normal, nada más. Nada más. Perfecto. ¿Y cómo sería el diagrama de este diagrama de esfuerzo normal? Sería lineal. Sería lineal. ¿Por qué? No sería lineal, perdón, sería constante porque no hay carga. Venías bárbaro, lineal. ¿Por qué digo que sí, lineal? ¿Cómo es este? Esa es la carga distribuida. Ok, Esta es la carga distribuida a lo largo del eje de la barra. está bien. Lo que nosotros llamábamos QZ, ¿te acordás? Sí, Entonces, si tenemos un QZ, el diagrama de características del esfuerzo normal es lineal. Entonces, los diagramas de características van a valer P más G por L arriba y vale P abajo. Y es un esfuerzo de tracción, porque la barra está traccionada. ¿Sí? sí. Bien. Y ahora, Giancarlos, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Cómo se te ocurre que podemos llegar a seguir? No sé, ahí me mataste. Y a ver, tenemos que dimensionar, es decir, si nos piden dimensionar, nos están pidiendo que calculemos el diámetro de la barra. ¿Sí? Recién estuvimos viendo algún elemento de resistencia que nos sirve para hallar el área y por ende el diámetro. Lo que vamos a tener que hacer es, antes que nada, calcular cuál es la tensión admisible. Si me Sí. dicen cuál es la tensión de fluencia y me dan el coeficiente de seguridad, lo que tengo que hacer es calcular la tensión admisible como la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Es decir, 2.400 kilos por centímetro cuadrado dividido 1,5, que es el coeficiente. Me da 1.600 kilos por centímetro cuadrado de tensión admisible. Esa tensión no la puedo superar. Sí. ¿Está? Y ahora, ¿qué se te ocurre a vos que tenemos que calcular? El diámetro no. Sí, el diámetro sí, pero para hallar el diámetro, ¿qué tenemos que plantear? Nosotros vimos que la tensión de trabajo, es decir, el sigma, es igual a n, al esfuerzo normal, dividido el área. Y eso es menor o igual a la tensión admisible que acabamos de calcular, que es 1.600 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Qué valor de n voy a tomar en este diagrama que tengo acá? P más G por L. P más G por L. Entonces,
el área, yo puedo decir que tiene que ser mayor o igual que n dividido la tensión admisible. P más G por L me da 2, 1002 kilos dividido 1600, es decir, 0,63 centímetros cuadrados, tiene que ser como mínimo el área que yo calcule. ¿Sí? Entonces, con este dato, yo agarro y tengo que encontrar en el mercado de las barras macizas circulares, una sección que sea mayor o igual a este valor. Calculo el diámetro. Acá les puse un link de perfiles comerciales redondo liso, del cual yo saqué esto. Esta tabla. Esta tabla me va diciendo cuáles son los diámetros y las secciones, y también los pesos. Entonces, fíjense, yo tendría que encontrar un diámetro. Puedo calcularlo con pi por diámetro al cuadrado dividido 4, también lo puedo hacer. Pero de esta manera, yo realmente entro en la tabla y sé que, por ejemplo, tengo que comprar un diámetro que sea mayor a 8 milímetros. Por ejemplo, el de 10, porque lo que necesito es un área de 0,63. Si yo voy y le digo, necesito un diámetro de 9, y me van a decir, primero, que no lo tienen, y segundo, si yo realmente quiero ese diámetro de 9, lo voy a pagar como si fuese de oro. Valores estándar en los cuales me venden las barras. Entonces, cuando ustedes resuelven este problema, no queda resuelto hasta que ustedes no encuentran el diámetro, la sección, el nombre, las características de algo que ustedes realmente lo puedan comprar en el mercado. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy planteando? Entonces, en este caso, el que ustedes tienen que comprar es el de 10 milímetros, porque tiene un área de 0,785. Pero yo no sé si con eso me alcanza. Lo que digo es, voy a adoptar el de 10, el Fi 10, con esta área, y lo que segundo tengo que hacer es verificar que no se me deforme más de lo que yo quiero que se deforme. Entonces, lo que hago es, con este diámetro, calculo la tensión para este diámetro y verifico la deformación. Este delta L va a ser igual a ¿qué cosa? Al épsilon, a la deformación, la deformación específica multiplicada por la longitud de la barra. Que es lo mismo que la tensión dividido el módulo de elasticidad, uy, se me fue, la tensión dividido el módulo de elasticidad, que es el épsilon, por la longitud de la barra, o lo que es lo mismo, el esfuerzo normal dividido el área, pero ¿qué área? La de 10 por el módulo de elasticidad dividido L. ¿No sería la sección, profe? ¿Cómo? ¿No sería la sección? La sección del de 10, no Claro. esta sección que vos calculaste, Sí. sino la sección, Claro, sería la sección. del diámetro que vos vas a usar. Cuando vos planteas esto, te termina dando 0,12 centímetros, que verifica, porque lo admisible era 1 centímetro. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si esto no te verifica? ¿Qué tenés que hacer? Buscar una sección más grande. Buscar una sección más grande, correcto. Si no te verifica esto, vas a la tabla, buscas otra sección, lo volvés a meter dentro del cálculo hasta que te verifiquen. Una ¿Sí? pregunta. Yes.
el E, ¿de dónde lo El E, sacaste? si te fijas, cuando yo hablé del ensayo de tracción y de la tensión de la relación entre tensiones y deformaciones, les dije que era un dato del material. Entonces, como estamos trabajando con acero, el módulo de elasticidad siempre vale 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Por eso, ni lo- Cualquier acero o SF24. no, cualquier acero. Ah, ok. Si te dan, o si te dicen, si te quieren especificar un acero distinto, te van a dar el módulo de elasticidad diferente. Si no, el módulo de elasticidad vale este. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. No, de nada. ¿Se entendió cómo plantear el ejercicio? ¿Sí? Entonces podemos calcular un hiperestático. Un detalle. Sí, En este caso, el epsilon, Graciela lo asumió constante a lo largo de toda la sección porque la carga variable es muy, muy chica. sí, es verdad. No tendría, como no tiene casi variación, fíjense que pasa de 1000 a 1002, la tensión es casi la misma en toda la sección. En el caso de que no lo sea, ese delta L debería ser un epsilon variable a lo largo de la sección. No sería constante. Pero es simplemente una integral. Nos mataste ahí, Lucas. Sí. Considérenlo constante en toda la sección, no se preocupen. Creo que no vamos a ser tan malos. No. Bueno, vamos a calcular. Este creo que es un ejercicio del TP, o al menos es algo Sí. parecido a lo que tiene en el TP. Estos son una prensa que tienen dos cabezales muy, muy rígidos y tenemos un tubo y adentro una barra maciza. ¿Sí? Los dos son de acero. El diámetro exterior es de 30 centímetros, el diámetro interior de la barra roja es de 20 centímetros, el acero, seguimos con el F24, y tenemos una carga de 10 toneladas. ¿Sí? Acá lo que nos piden es saber cuál es el N de el tubo y cuál es el N de la barra maciza. Esto es un problema en realidad hiperestático. ¿Por qué? Porque la ecuación de la estática me dice que P menos el esfuerzo normal del tubo menos el esfuerzo normal de la barra maciza tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo dos incógnitas y una única ecuación. Entonces, para resolver este problema, tenemos que recurrir a la resistencia de materiales y a una ecuación de compatibilidad de deformaciones. Yo les pregunto, María Eugenia, ¿qué le pasa a este cilindro y a esta barra cuando la empiezo a comprimir con esa prensa? ¿Qué se te ocurre que le van a pasar? ¿Cómo se va a mover eso? ¿Se va a reducir la longitud? Claro, ¿y cómo va a ser esa reducción de longitud del tubo y de la barra? No, ¿cómo va a ser? Claro, se van a cortar lo mismo, se van a cortar distinto. ¿Qué se te ocurre que les puede pasar? Supongo que distinto.
¿Por qué distinto? Si vos lo tenés metido adentro de una prensa, una ultra prensa que lo está comprimiendo a todo junto y no lo deja que se mueva. Ah, entonces no debería ser igual. Claro, lo que se va a cortar eso, todo ese sistema, va a ser el mismo. Entonces, ese delta L va a ser igual tanto para el tubo como para la barra maciza. ¿Sí? Y esa es la ecuación de compatibilidad que nosotros vamos a usar para resolver el problema. Yo sé que lo que se va a cortar este delta L1, a ver, vamos a hacer así, cuando esto pase a estar en esta posición, esto se va a cortar. Este delta L es el mismo para el tubo y para la barra maciza. Ahora, te pregunto, ¿cómo sigo con el problema? ¿Cómo se te ocurre a vos que vamos a seguir con el problema? Wow, silencio absoluto. ¿Pasa algo si yo divido a delta L1 y a delta L2 por L? Es la misma longitud, ¿no? Sí. La longitud original. Bien. Y si yo divido delta L1 por delta L, por L, ¿qué obtengo? Fíjate en el machete. Epsilon. Obtengo epsilon, correcto. Y si obtengo epsilon, porque delta L1 en realidad es epsilon por L, ¿no? Puedo simplificar los dos L's y obtengo que epsilon 1 es igual a epsilon 2, es decir, la deformación longitudinal. Ujú. ¿Y qué relación hay entre epsilon y sigma? Que sigma es igual al módulo de elasticidad por epsilon. Correcto, entonces epsilon es igual a sigma dividido el El módulo módulo de de elasticidad. elasticidad. Es decir, que sigma 1 dividido E es igual a sigma 2 dividido E. Bien, calculo sigma. ¿A qué es igual sigma? A n sobre el área. Entonces voy a tener que N1 dividido el área 1 es igual a N2 dividido el área 2. ¿Ahí estamos? Sí. El área 1, ¿cómo la calculo? El área 1 es la verdecito. No. El diámetro más, o sea, el área del círculo más grande menos el área del círculo de adentro. Correcto. Ok. ¿Y el área 2? Pi por diámetro dividido 2 al cuadrado. Ok. Entonces, yo acá puedo obtener N1, despejar N1 como N2 por el área 1 dividido el área 2, que no es ni más ni menos que N2 por 4pi por diámetro 1 al cuadrado menos diámetro 2 al cuadrado, dividido 4pi por diámetro al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado. Y acá puedo encontrar una relación entre N1 y N2. Con esta relación puedo volver a la ecuación de la estática y despejar N2. Fíjate que N2 me va a terminar, cuando yo resuelvo esta ecuación, me da que N2 es igual a P por diámetro 2 elevado al cuadrado dividido diámetro 1. Pregunta, intuitivamente, ¿cuál va a tener mayor esfuerzo normal? ¿El tubo o la barra maciza?
Qué pregunta, ¿eh? ¿El tubo? No sé. ¿Por qué se te ocurre a vos? Porque tiene menos superficie para que se le aplique esa misma fuerza, supongo, no sé. Ok, despejemos los dos. N1, que es el tubo, me da 5.500. Y N2, que es la barra maciza, 4.400. Muy buena deducción. Entonces, paso a tener una distribución de tensión N2 sobre el área 2 a lo largo de esta barra maciza y la distribución de tensiones sigma 1 en el tubo. ¿Entienden el dibujito que acabo de hacer? No, ¿No? yo por lo menos no. Mirá. Voy para atrás. No está respondiendo, ¿eh? Ahí está. A ver, si yo obtuve N2, que vale 4.400, puedo obtener el valor de la tensión N2. Una pregunta, vos cada vez que obtenés los valores de las normales haces el diagrama de características. Sí, pero acá me están pidiendo la distribución de tensiones, no me están pidiendo el diagrama de características. Entonces, ese dibujito que pusiste a la derecha era la distribución de las tensiones. Correcto, fíjate. Este rojo es sigma 2, que es igual a N2, 4.444, dividido el área 2, que es por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Es decir, ¿tiene que tener alguna relación con el dibujo o cómo lo elegís a la ubicación de la...? Claro, porque vos pusiste G1, en el medio G2 y arriba, o sea, ¿tiene que ser parecido al dibujito de arriba? ¿Entendés la pregunta? No mucho. Esto lo ¿Cómo puedo elegís ponerlo? Esto es una distribución a lo largo de toda esta superficie, ¿sí? Sí. Entonces, yo lo que sí sé es que la distribución es constante. Eso lo sé porque estoy en un estado de solicitación axil. Conozco el valor, que es sigma 2, este valor lo conozco. Y en realidad esto tiene una relación de que cada una de estas secciones dijimos que se estaban acortando lo mismo, ¿sí? Esta es una tensión negativa, porque es una tensión de compresión, y vale este valor. Y lo que también sabemos es que eso vale para el rojo, ¿sí? Entonces, si yo hago un corte acá para el rojo, voy a tener, el rojo se va a estar acortando el equivalente a esta tensión, o lo relacionado con esta tensión, ¿sí? Y el verde va a tener una tensión mayor a esta que es rojo, la parte roja, y vale N1 dividido el área 1. Y también es constante en toda esta superficie. ¿Sí? Sí, pero, por ejemplo, vos que tenés G1, después abajo G2, G1, ¿qué ¿Cuál es el representa? G1? No, ese es sigma. Bueno, sigma, perdón. Ah, ok. No, porque me hablabas de G y yo no la entendía. Yo decía es que yo lo escribo como medio una G y me queda... ¿Dónde metí la pata? Está la G después. En esta parte de la materia después aparece una G. Este es sigma. Claro, no. Estos son tensiones. Y esta es la distribución. Bien, las tensiones, ok. ¿Cómo elegís cómo ponerlas así? No es que lo elegís al azar. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué los pones iguales al dibujo de arriba? ¿El color? No, esto es un corte. Esto es un corte del cilindro, ¿sí? Aplastado. Es el corte. Okay.
Esto es un corte en este sentido. Es como si cortaras. A ver. Ok. Esto de acá, que estás viendo acá, es un corte mirando para acá. ¿Está bien? Entonces acá veo las dos secciones. ¿Sí? Y esto, si vos en realidad lo vieras de afuera, esto rojo no lo verías. ¿Sí? Claro. ¿Menos? Sí. Sí. Creo, La Graciela, distribución, que la distribución de esas detenciones te quedó de dos materiales distintos. En este no, caso, al en ser... realidad no es que lo hice de dos materiales distintos, lo hice asociado a la sección, es decir, lo dibujé como rojo, ¿sí? Sí, no, pero digo el valor. El valor. Porque El en este valor, sería el mismo. claro, el valor es el mismo, es verdad, tenés razón. Acá hay acá me entusiasmé, yo dije, voy a hacerlo con... Esto tiene que venir así. Sí. Realmente, esto viene así. Me entusiasmé con los colorcitos y se me fue el piante. ¿Está? ¿Se Así entiende? como en los diagramas de característica era importante el signo, acá también es importante marcarlo. ¿Y Marcar que qué signo le tendría que poner yo acá? Acá tengo a alguien en el chat. David, negativo. Negativo dice. negativo. ¿Por qué? Porque es una compresión. Porque es una compresión, correcto. El signo es negativo. ¿Y cómo sería el diagrama de deformaciones de esto? ¿Cómo sería el diagrama de deformaciones? ¿Alguien se anima? Micaela, ¿te animás? El diagrama de deformaciones sería todo normal. Ah, me vas a tener que definir normal. O sea, creo que sería constante Constante, correcto. y, bueno, negativo. Negativo. Y ahora vuelvo a la pregunta. Si estos fueran dos materiales distintos, ¿valdría la misma distribución que planteé recién? ¿Sí o no? Yo creo que sí, pero, o sea, la distribución de tensiones sería la misma. ¿Por qué? Pero, porque hay, o sea, no, bueno, te cambia, no, te cambia el E, claro, el E es distinto. Claro, si vos fijate, si fuesen dos materiales distintos, acá voy a tener un E1, acá voy a tener un E2, y acá me va a seguir apareciendo el E1 y el E2. ¿Sí? Claro, Entonces, esa distribución va a terminar siendo una cosa así porque los módulos de elasticidad van a ser distintos. No así la deformación. El epsilon va a seguir siendo constante. Porque el epsilon está dado por el delta L sobre L. ¿Me siguen? sí. ¿Vieron el camino? José Manuel, ¿me seguiste? Sí, te seguí. ¿Sí? Sí, perfecto. Esto vale, como bien dijo Lucas, cuando E1 es distinto de E2. Una aclaración. Puede ser así como está dibujado o al revés,
que el centro sea más grande que los extremos. Totalmente, sí, por supuesto. Depende de los módulos de elasticidad. Exactamente. Ahora, si los dos aceros son F24, vos nos habías dicho que podían ser aceros distintos, igual la mayoría tienen 2.400 kilos ¿cómo es? Admisible. ¿Podrían igual ser distintos E1 y E2? ¿Cómo? O sea, tenés dos aceros que los Sí. dos tienen la misma tensión admisible, ¿el E1 y el E2 pueden ser distintos? No. No. Si es el mismo material, van a ser iguales y el diagrama va a ser así. Perfecto, sí, perfecto. ¿Sí? Por Todo ejemplo, parejo, digamos. algo así tendría que Esto como- es si E1 es igual. Mira cómo estoy aprendiendo a escribir. Esto. Ya está canchera. Sí, ya en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, lo rojo es si E1 es igual a E2 y lo anterior es si E1 es distinto a E2. En las barandas que le dijo hoy Graciela, ¿qué caso tendrían? Y serían distintas, si las barandas son de aluminio por afuera y adentro de acero o de hierro, no sé. Perfecto. Correcto. Sería distinto. Sería así o al revés.